El Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando desde hace casi 30 semanas, nos presenta a Jesús de dos formas muy particulares. Nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como un rey impetuoso que viene a gobernar, a establecer su reino de victoria y de poder. Pero al mismo tiempo, y de una forma casi anticlimática, nos presenta a nuestro rey como siervo, viniendo a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así que esa es la idea de Marcos, un rey que viene a servir. Para este momento, Marcos nos ha presentado ya una serie de gloriosos milagros que evidencian la divinidad y la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha sanado a muchos, ha liberado a endemoniados, ha caminado sobre las aguas, ha calmado la tempestad, ha dado vida a los muertos, ha multiplicado los panes y los peces, y lo más importante, y esto es lo más importante, ha predicado el evangelio del reino. Ha hecho un llamado al arrepentimiento de pecados y a la fe en Jesucristo. Y ese es el llamado que tenemos que continuar haciendo. Escúchame bien, si tú aún no has corrido y mirado a Cristo para buscarle en arrepentimiento de tus pecados, yo creo que hoy es un buen día para que puedas hacerlo. Mira a Cristo. Solo en Cristo está tu salvación. Solo en Cristo está el perdón de pecados. Solo en Cristo está la vida eterna. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. También en nuestro relato, para este momento, nuestro Señor se ha ganado muchos enemigos. Ya hemos visto también el enfrentamiento de Jesús con esos enemigos. De hecho, podríamos decir que toda la casta religiosa de Jerusalén está asustada, está aterrorizada y atemorizada por lo que Jesús está haciendo. Así que están muy pendientes tanto de sus palabras como de sus acciones. Y ellos desean con todas sus fuerzas asesinarlo. No desean ponerlo en un lugar de honor, no desean creerle, no desean rendirse ante su señorío, desean matarlo. Y sabiendo Jesús eso, pero al mismo tiempo sabiendo que su tiempo todavía no ha llegado, nuestro Señor abandona la región de Galilea. Él ha establecido su base de operaciones en Capernaum, en las orillas del mar de Galilea, y desde allí ha predicado el evangelio a todos los contornos de Galilea y también a las regiones de Judea y de Samaria. Pero ahora nuestro Señor ha emprendido un viaje hacia el norte, a la región gentil de Tiro y de Sidón. Ustedes lo tienen en el mapa, Tiro y Sidón. De hecho, nuestro último mensaje se sitúa en esta escena. Jesús llega a la ciudad de Tiro y se encuentra con una mujer sirofenicia. Y en ese lugar, esa mujer le pide por favor que libere a su hija endemoniada. Si usted recordará también en ese relato, Jesús le extiende la mesa de gracia a esa mujer y finalmente libera con una sola palabra a la hija de esta mujer sirofenicia. Ahora bien, inmediatamente después de este acontecimiento, en el texto en el que leíamos hace un momento, en el verso 31, se nos dice que Jesucristo, nuestro Señor, vuelve a salir de la región de Tiro y se dirige a Sidón. Y podemos ahí ver el mapa. Él va hacia arriba, va a la región de Sidón, pero no va a la región de Sidón para establecerse allí, sino que lo usa como un rodeo. Él va de Tiro a Sidón y rodea por toda la región de Fenicia hasta bajar a Decápolis, que era una región de 10 ciudades en el lado oriental de Galilea, y allí también dedica tiempo para predicar el evangelio. Ya ha estado en esa región y de hecho ha sido expulsado de esa región. Ustedes recordarán del endemoniado gadareno. Gadara era una región de Decápolis, de las 10 ciudades. Y él hace todo ese recorrido para luego, dice Marcos, volver a Galilea. En un solo versículo, Marcos nos dice, sale de Tiro, pasa por Sidón, da el rodeo a todas las ciudades de Decápolis y luego vuelve a Galilea. Y hermanos, nosotros pasamos muy rápido este texto. De hecho,
Casi no tendría sentido si nosotros leemos, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y ahí como que no, lo pasamos de largo. Pero hermanos, Jesús caminó aproximadamente 190 kilómetros, lo que equivale a caminar por aproximadamente 2 meses seguidos sin parar. Así que ellos se acercan a Jesús, habían escuchado, quizá habían visto cómo Jesús operaba, y ahora era momento. Te hemos traído a nuestro amigo. Él es sordo, él es mudo. Pon tu mano sobre él. Ellos cometieron un error. Cometieron un terrible error. No solo venían con un deseo, ellos venían a Jesús con una idea preconcebida de la forma en que Jesús debía actuar. Ellos le dijeron a Jesús cómo él tenía que actuar. Piensen eso. Mira, Señor, hemos venido ante tu presencia para que sanes. Solo lo único que tienes que hacer es poner tu mano encima. Solo. Nos basta. Después nos vamos. Ellos ponen al enfermo delante del Señor para que le sane, pero le dicen al sanador el método que debe usar. Piensen eso por un momento. Así que, conclusión, ¿fue una petición correcta? Sí, pero al mismo tiempo equivocada. Correcta porque no hay nada mejor que llevar a alguien delante de Jesús. Equivocada porque el Señor no se ajusta a ningún plan preestablecido en la mente del hombre. Él tiene su propia manera de obrar. Cierto predicador, comentando esto, dice: probablemente si ellos le hubieran dicho a Jesús que sanara a su amigo haciendo una serie de rituales extravagantes y raros, probablemente Jesús hubiera puesto la mano sobre él. Pero como ellos pidieron poner la mano sobre él, Jesús hizo una serie de rituales extravagantes y raros. Pero hermanos, los amigos de este hombre pedían un toque. Jesús hizo algo más que poner su mano sobre él. Jesús quería demostrar que Él tiene su propia forma de hacer las cosas. El Señor rompe nuestras estructuras. El Señor derriba nuestros ideales religiosos. Hermano, el Señor no acepta que lo encerremos en nuestros propios esquemas. Eso es peligroso y es idolátrico. Tú te mueves de aquí a aquí y nada más. Eso es idolátrico. Tú estás creando un Dios a tu imagen y semejanza. Pero Dios no se ajusta a nuestros criterios. Jesús no se limita a caminar por los senderos que le trazamos. Por aquí caminas, pero por aquí no. Te demandamos que hagas esto, pero hazlo como te pedimos, porque si no, no es correcto. Hermanos, la agenda de Dios es mejor que nuestra agenda. Sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es un acierto pedir socorro a Cristo. Es un acierto pedir el socorro del Señor, pero es un error decirle cómo tiene que socorrernos. Es un acierto llamarle, es un acierto clamar y clamar delante de su presencia, pero es un error pedirle al Dios soberano o mostrarle al Dios soberano la ruta por la que debe venir a nuestro encuentro. Debemos clamar, pero no debemos decirle cómo Él debe responder. Cuando el Señor se aleja de nuestra propuesta y, hermanos, y revienta nuestras ideas de cómo deben ocurrir las cosas, el Señor no lo hace por capricho, no lo hace movido por el placer de imponerse. Dios no hace las cosas a su manera, como diciéndote: tú te callas, aquí se hace lo que yo mando, porque yo soy Dios y tú no. No, Dios no actúa de esa forma. Dios no es un tirano. Cuando Jesús destroza los ideales de cualquiera, cuando el Señor destroza nuestras ideas preconcebidas, lo hace para purificar nuestro corazón. Lo hace para llevarnos a un lugar donde podemos recibir su favor, su gracia, su generosidad y su bendición de la forma en la que Él quiere hacerlo. Él
derriba, Él derrumba, Él hace pedazos nuestros propósitos, nuestra mentalidad, nuestros esquemas y nuestros planes para llevarnos a un lugar donde no hacemos pie, donde no nadamos, donde no podemos, y en medio de hundirnos Él nos levanta. Si no, piense en Naamán. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Naamán? Naamán va en busca del profeta, toca la puerta para que Dios haga un milagro y le sane de su lepra. Era un general sirio, por cierto, que nada tenía que ver con el pueblo de Israel, y toca la puerta del profeta y le sale a la puerta, ¿quién? El profeta en su esplendor para responderle. Le sale el siervo y le dice: Naamán, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Yo podría agregarle un adjetivo calificativo a esa frase: sumérgete en el cochino río de Jordán. Era el desagüe, era la escoria en aquel tiempo de otros ríos. Y Naamán dice: bueno, pero nosotros tenemos el Farfán, que es el mejor río que hay. Allí los barcos pueden transitar de lado a lado, es gigantesco, ¿por qué no allí? No, en el Jordán. Demoler completamente sus pensamientos, demoler sus ideales, sus rituales religiosos, hacer lo que Dios manda. Y cuando hacemos lo que Dios manda, Dios responde. ¿O qué tal José? José recibe un sueño. En el sueño él ve como sus hermanos y sus padres se postran delante de él. Alguien se hubiera imaginado que eso hubiera sido, grandioso. De hecho, sus hermanos lo pensaron y por eso lo vendieron, porque le tenían envidia. ¿Qué pasó después? Bueno, lo venden, lo llevan a un lugar de esclavo, y estando en la esclavitud, al final no se da a una mujer, lo meten a prisión. Usted conoce la historia. Después de estar en prisión por muchos años, entonces finalmente lo llaman delante de Faraón. Él le dice de parte del Señor el significado de un sueño, y Faraón lo pone como segundo al mando. ¿Y qué pasa con sus hermanos y sus padres? Se postran delante de él. Y de pronto los hermanos de José tienen miedo de que a lo mejor José los va a matar. Y José dice: lo que vosotros visteis para mi mal, Dios lo ha determinado para nuestro bien. ¿Se da cuenta, hermano? No hay ningún tipo de propuesta humana que pueda decirle a Dios qué hacer. ¿O qué tal Pablo? Hermanos, el apóstol Pablo, ¿cuántas sanidades había visto en su vida, en su historia? Muchas. Pero en 3 ocasiones he clamado al Señor para que quite de mí este aguijón en mi carne, y Él solamente me ha respondido: mi gracia te basta. En otras palabras, le dijo: no te voy a dar el milagro que quieres. ¿Por qué? Porque necesito que tú te abraces más de la gracia. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo Dios revienta completamente los esquemas? Así que, hermanos, nunca debemos decirle a Dios los métodos que debería usar para contestar nuestras oraciones, ni dónde debería poner la mano. Su método siempre es el mejor. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras Dios hace algo? Bueno, deberíamos hacer lo mismo que este sordomudo hizo: permanecer quietos delante del Señor mientras el Señor construye su plan, aunque no entendamos qué es lo que está haciendo. A eso le llamamos fe, hermanos. Confiar en el Señor aunque nosotros no sepamos lo que el Señor está haciendo. ¿Me sigue, hermano? Amén. Así que a este hombre Jesús no le pondría las manos encima, sino que haría algo anticlimático, completamente extraño. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, que he titulado: un extraño y compasivo milagro. Más pesado por lo extraño. Un extraño y compasivo milagro. Vayamos otra vez al verso 33, al verso 35. Dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo a un sordo, ¿se da cuenta de eso? Le dijo a un sordo: efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien.
Este extraño milagro solo es relatado en Marcos. Solo Marcos relata el milagro. Pero hermanos, Dios no hace nada por equivocación. Y si Marcos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió este relato, es porque hay algo importante que debemos ver en este relato. Ahora, si nosotros vemos estos versículos con detenimiento, cualquiera de nosotros pensará que se trata de una cosa muy extraña. Por eso yo le pido por un momento que se centre en esta parte, que utilice su imaginación y que se transporte por un momento a este momento. Jesús escucha la petición de los amigos del sordomudo y en consecuencia hace varias cosas. Lo primero que hace es que toma aparte al enfermo, dice, tomándole aparte de la gente, él lo saca de la multitud, lo lleva a un lugar donde él no sea la atracción principal. Él ha sido durante toda su vida un hombre sordo y mudo, tartamudo dice la traducción, pero es una mudez. Él no puede hablar, él es sordo y mudo. Eso se convierte, especialmente en este tipo de culturas como esta cultura del tiempo de Jesús, donde no había inclusión social. Este tipo de cosas se convierte en un momento de atracción. La gente ve al sordomudo y se ríe del sordomudo. Jesús se lo lleva a un lugar donde él no sea la atracción principal. Jesús tiene la intención de que la sanidad de este hombre no sea un espectáculo público. Jesús tiene la intención de que ese encuentro sea muy personal, íntimo, que sea un momento que este hombre recuerde por toda su vida. Una vez aparte, una vez llevado aparte, Jesús se comporta de un modo un poco extraño. De verdad, métase por un momento en esto. Jesús toma sus dos dedos índices y los mete en las orejas del sordo. Los oídos, como sabemos, suelen estar lubricados por una sustancia grasa, viscosa y amarillenta que se llama cerumen. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Pero es muy desagradable tocar el cerumen de otra persona, ¿no es cierto? Bueno, no obstante, yo preferiría meter mis dedos en tus orejas que permitir que tú metieras tus dedos en las mías. Eso es más desagradable todavía. No es tan desagradable tocar el cerumen de otra persona, sino que otra persona meta sus dedos en tus orejas. Imagina por un momento y te toque el oído, las orejas. Si acaso eso fuera poco, en segundo lugar, Jesús escupe, saca los dedos de las orejas, escupe en sus dedos, en sus propios dedos. Algunas traducciones puede decir que Jesús literalmente escupió en la lengua del hombre, pero vamos a pensarlo más amable. Jesús toma los dedos, escupe en sus dedos y toca la lengua, otra vez, la lengua del sordo mudo. Hay algunos de nosotros, yo me incluyo en eso, que a veces se nos complica tomar ya sea café, agua o algún refresco en el vaso que ha utilizado ya otra persona. A mí por lo menos me pasa. Hay algunas personas que yo sé que no tienen problema con eso, pero yo estoy seguro de que todos veríamos muy extraño, no importa si tú no tienes problema con beber del vaso de otra persona, o si sí tienes problema, yo estoy seguro que todos aquí veríamos muy extraño que un extraño escupa en sus dedos y te quiera tocar con esos dedos tu lengua. ¿Ya te metiste? Eso es muy antihigiénico, hermano. Eso, de hecho, da asco solo pensar en eso. De hecho, yo creo que si fuéramos el sordomudo, creo que saldríamos corriendo de allí. Porque quiero recordarle algo. Se trata de un sordomudo, no de un ciego. Él está viéndolo todo. No oye, no puede hablar, pero él está viendo como un... ¿Sí, hermano?
Pero aún hay algo más. En tercer lugar, el verso 34 nos dice que levantando los ojos al cielo, Jesús gimió. Esa palabra en el original es como como de dolor. Es un gemido de dolor. Ahora Jesús gime enfrente de él y de pronto le dice al sordo que nunca ha escuchado, le dice, y la palabra literalmente tiene la implicación de que gritó Jesús esa palabra, o sea, gime y de pronto grita Efata a un sordo. ¿Me sigue, hermano? Dedos en las orejas, saliva en la lengua, un hondo suspiro mirando al cielo y luego un grito en arameo diciendo: sé abierto. ¿Ya se imaginó la escena? Tengo varias preguntas, hermano. Si ya se imaginó usted la escena, yo tengo varias preguntas para usted. ¿No podía Jesús simplemente haber hecho lo que le estaban pidiendo los amigos de aquel hombre y tocar y ser sano y ya? ¿No podía haberlo hecho? ¿Tenía que hacer Jesús todo este acto extraño y ceremonial para sanar a aquel hombre? O una pregunta más complicada: ¿acaso Jesús nos estaba dando el modelo de cómo debemos sanar a los sordomudos de aquí en adelante? ¿Qué piensa usted? Bueno, hermanos, en un sentido yo creo que no era necesario todo esto, porque Cristo es Dios hombre. Él es el que tiene todo el poder, y por una sola palabra todo el universo entero dejaría de existir. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1 que por su boca, por sus palabras, se mantienen en cohesión, se mantienen sostenidas todas las cosas. Así que por una sola palabra de Cristo, aquel hombre hubiera quedado sano. Así que él podía haber hecho lo que quisiera. Pero en otro sentido, yo creo que sí era necesario que el Señor actuara de esta forma. Hermano, Jesús no es un exhibicionista. Jesús no es un milagrero ansioso de llamar la atención. Él no actúa de forma caprichosa. Su criterio tampoco no es la originalidad. Nosotros no vemos en los evangelios que Jesús diga a cada milagro: a ver qué cosa me disparo más original que la anterior. No, Jesús no es ni un milagrero, ni es una persona que quiere llamar la atención, ni actúa de forma caprichosa, ni se basa en la originalidad. Así que si no sanó con una palabra, si no tocó al enfermo y sanó, hermanos, si hizo todo lo que hizo, tuvo que tener buenas razones. Jesús no hace cosas de forma arbitraria. Entonces, ¿era necesario? No y sí. No para Jesús, porque Él tiene el poder, pero sí para aquel hombre, sí para sus amigos, sí para los discípulos y finalmente sí para nosotros 2000 años después. Cristo tenía muchas cosas que enseñarnos a través de esto que hizo. Y déjeme darle las razones del por qué creo que Jesús hizo lo que hizo. ¿Se viene conmigo, hermano? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Despiertos hasta el momento? Bien. El Señor podía haber sanado a este hombre sin involucrarse, de la forma más prolífica, aséptica, sin tocar ningún tipo de cerumen o involucrar saliva con saliva. Él hubiera podido hacerlo. Él hubiera podido hacerlo guardando la distancia y sin mancharse. Pero Cristo decidió involucrarse, implicarse, mancharse. Él decidió pringar sus manos. Esa frase es difícil de entender, pero Él decidió mancharse, hacerse uno con ese hombre. Toca sus oídos, toca su lengua, luego mira hacia arriba. ¿No te parece singular eso? Se trata de una especie de tierno lenguaje de signos para un sordomudo. Cristo quería informarle a ese hombre que el milagro estaba viniendo y Él quería que su fe creciera. Piensa en eso. Jesús
pone los dedos en los oídos de un sordo mudo. Pone los dedos en los oídos como diciendo: hay que hacer algo por tus oídos que están tapados, y yo lo voy a hacer. Luego pone los dedos sobre su lengua como diciendo: hay algo que hacer por tu lengua y yo lo voy a hacer. Y finalmente mira hacia arriba. ¿Por qué mirar hacia arriba? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Jesús está diciéndole al hombre: mira, lo que voy a hacer viene de la mano de Dios. Ten fe, porque tu ayuda viene de arriba. Y luego gime. Que una persona gima es porque le duele. Jesús está identificando con el dolor de ese hombre. Jesús no va a sanar por sanar. Él está diciendo: me duele lo que tú estás atravesando, me duele tu dolor, me duele tu desesperación, entiendo tu inquietud. Hermanos, Jesús es el Dios hecho hombre que se acerca a la humanidad, que se identifica con nosotros, que se implica en nuestra sociedad. Jesús es el Dios que vino a compadecerse de nosotros y de nuestra debilidad. Él se despojó, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Él se despojó, se humilló, tomó forma de siervo, se identificó con nosotros. El Señor quiere, hermano, el Señor quiere a través de este texto, quiere no solo que veamos la fuerza de su brazo sanador. Eso sería muy sencillo. Yo podría venir y predicarte esta mañana acerca de lo poderoso que es Jesús para sanar, y eso sería increíble, y Él es poderoso para sanar. Pero hermanos, Cristo no quiere simplemente que veas la fuerza de su brazo sanador. Él quiere que veas la hermosura de su rostro compasivo. Él no solo tiene poder para cancelar dolores, Él tiene un corazón de amor que se duele por tus dolores. Él es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Él se implicó en nuestra debilidad para saber entendernos también. Hermanos, Él es más que un hacedor de milagros. Cristo, me niego a eso. Cristo es más que un hacedor de milagros. Él es el Salvador que ha venido no solo a sanar nuestros dolores, sino a llorarlos y a sufrirlos junto con nosotros. A Él le interesa lo que estás pasando. Le interesa tu dolor, le interesa tu dificultad, le interesa tu ansiedad, le interesa tu preocupación. Mira, hermano, todo eso es producto de la caída, es producto del pecado. Como decía nuestro hermano Eliezer hace un momento, Dios creó todo perfecto, y el modelo original es que nosotros enseñoreáramos sobre los peces, sobre las aves, sobre los cuadrúpedos, sobre los reptiles, que tuviéramos autoridad. Pero por causa del pecado, lo que se produjo fue la muerte. Así que estamos dañados, estamos lesionados, hay enfermedad, hay pobreza a nuestro alrededor, hay sordomudos, hay ciegos, hay personas afligidas en su espíritu. Y el Señor se duele, se identifica con nosotros, con ese dolor creado por la caída, por el pecado. Él se identifica con nuestros dolores. Hermano, quiero que pienses en esto. El Verbo divino, escucha bien por un momento, escucha bien esto. El Verbo divino, el que creó y sustenta todas las cosas que existen, se manchó los dedos metiéndolos en los oídos de un sordo. Piensa en eso. Los griegos, los romanos, crearon una jerarquía de dioses tan alejados de las criaturas que daba pena ser un griego o un romano, porque esos dioses eran tiranos. Esos dioses no les importaba a sus criaturas. Hermano, Emmanuel es Dios con nosotros. Él se implica, se acerca, no es lejano a nuestro sufrimiento. Mira conmigo el capítulo 113 de Salmos. No está aquí en pantallas, pero podemos buscarlo.
Salmos capítulo 113. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Es un llamado a la alabanza, ya se dio cuenta, ¿verdad? Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué, salmista? ¿Por qué debemos alabar al Señor? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? En otras palabras, Él es el que está en lo más alto de lo alto. No hay nadie más alto como Él, no hay nadie más santo como Él, no hay nadie más grande como Él. Pero sigue la pregunta: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él se ha humillado a mirarte, se ha acercado, se ha implicado contigo. Pero continúa diciendo el salmista: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. El muladar era el basurero en las casas de las personas, y de allí, del basurero, te rescató el Señor. Del basurero me rescató el Señor. Del lugar más asqueroso posible, Él fue a rescatarte. ¿Para qué? Para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Como dice el apóstol Pedro: ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no eres parte del muladar, ahora eres alguien que ha sido sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Él hace habitar en familia al estéril. No había peor insulto para una persona en aquel tiempo que decirle a una mujer que era estéril. Así que es una desgracia para aquel tiempo. Pero la estéril, Dios la toma y la hace gozar en ser madre de hijos. ¿Te das cuenta, hermano? Este texto se cumple a la perfección y de manera increíble en nuestro Señor Jesucristo. Él extiende la mano, no es lejano, es cercano a nosotros. Se implica con nosotros, viene a nuestro encuentro. Hermanos, qué gran Salvador tenemos. Qué gran Salvador tienes. Él sabe darte el trato que necesitas para conducirte al mayor bien. Él sabe hacerlo correcto para llevarte al lugar correcto donde Él te quiere tener. Pero nuestro relato no concluye todavía. Todavía falta más cosas. El texto dice que al momento, literalmente la palabra es inmediatamente. Es una palabra que Marcos suele usar con frecuencia. Inmediatamente fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hermano, de nuevo yo quiero alertarte, alarmarte contra la familiaridad. Jesús acaba de sanar a un sordomudo, ligándose a Él, acercándose a Él. Pero es un milagro que ninguno de nosotros jamás podría hacerlo. Hermanos, y Él lo hizo de una manera gloriosa, inmediatamente. No familiaricemos las cosas. Él tiene poder. Él tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Pero luego Jesús les pide en el verso siguiente que no cuenten la experiencia a nadie. Sí, aquel hombre acaba de recibir un milagro. Él acaba de ser expuesto en carne propia al poder sobrenatural de Cristo. Pero Cristo le dice: no digas nada. No digas nada. Quiero recapitular algo en la historia. Jesús ya ha estado en Decápolis. Jesús ya ha hecho un milagro en Decápolis. Yo lo mencioné hace un momento. ¿Cuál fue el milagro en Decápolis? Él liberó a un endemoniado que tenía una legión dentro. Y cuando el endemoniado le dice: yo me quiero ir contigo, Jesús, ¿qué le dice? Quédate, ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Jesús ahora mismo está en Decápolis otra vez. Hace un milagro otra vez, pero esta vez
le dice que no cuente nada. ¿Por qué? Bueno, a diferencia del endemoniado, su testimonio sería impactante, sí. O sea, si un sordomudo viene hablando y escuchando, eso sería impactante. Pero es superficial, porque va a conducir a las personas al asombro, pero no a la salvación. La diferencia con el endemoniado gadareno es que él recibió una nueva vida. Demonios fueron sacados de él. Él recibió nueva vida en Cristo. Así que ahora ve y cuenta, predica el evangelio. Sin embargo, hermanos, tiempo más tarde, el Espíritu Santo inspiró a Marcos para contar a todos este relato. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora sí y antes no? Bueno, porque ahora tenemos la plenitud del mensaje. Ahora tenemos el cuadro completo. Hermanos, aquel poderoso sanador es un poderoso salvador. Aquel poderoso sanador es el Mesías esperado que vino en gloria y majestad para traer salvación a su pueblo. Y eso me lleva a la última escena de hoy, en la que seré un poco más rápido. He titulado esta escena Una gloriosa conclusión. Una gloriosa conclusión. Dice el verso 37: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hacia los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, tal vez la multitud de Decápolis no tenía idea de la implicación de lo que estaban diciendo en este momento. Estoy seguro que aquella multitud en Decápolis que se maravillaban y que exclamaban diciendo: bien lo ha hecho todo, esa multitud no era consciente de la conclusión gloriosa a la que habían llegado. Hermanos, ellos están diciendo: bien lo ha hecho todo. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Marcos agrega: porque a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Wow, qué maravilla. Bien, esto puede que no tenga mucho sentido para nosotros, pero solo hay 2 veces. ¿Escuchó bien, hermano? ¿Cuántas veces? Solo hay 2 veces en toda la Biblia que se utiliza la palabra sordos y mudos que utiliza Marcos en este texto. Solo hay 2 veces en toda la Biblia. Una de ellas es en este texto, y la otra es en la versión griega del Antiguo Testamento, en Isaías 35. Un texto que es completamente mesiánico. Un texto que apunta a la obra gloriosa y milagrosa de Cristo como el Mesías Salvador que vendría. ¿Coincidencia, hermanos? No lo creo. Marcos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hace esta conexión a propósito, hermanos, porque él quiere dejarnos en claro hoy a sus lectores y a todos los que hemos leído esta historia durante los últimos 2000 años. Él quiere dejarnos muy en claro de quién se trata este hombre, quién es. No solamente el que puede dar oído a los sordos o habla al mudo, sino que hay algo más glorioso detrás de todo esto. Isaías capítulo 35, versos 3 al 8. Lea conmigo este texto, que es precisamente el texto al que hace referencia con estas palabras Marcos. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es decir, anímense, anímense. Decid a los de corazón apocado, decid a esos que están atribulados, a esos que están achicopalados: esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, Él viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiero que terminemos este día con este texto de Isaías. Hermanos, no solo este texto no solo es significativo por el hecho de que confirma completamente a través de todos los actos milagrosos de Jesús que Él es el Mesías esperado, porque Él dio habla al mudo, porque Él dio oído al sordo, porque Él dio vista al ciego. No solamente por eso, hermanos, sino que apunta a algo más glorioso, algo mucho más glorioso que ocurriría cuando ese Mesías viniera. Lo primero que salta a la luz de una manera increíble es que Dios mismo vendrá. Ese Mesías no será otro que Dios acercándose a su pueblo. Pero además, ese Mesías dice que estará con ellos. ¿Se da cuenta de eso? Es una manera de decir, se implicará, tendrá relación, tendrá comunicación, será tan compasivo que estrechará sus brazos de amor hacia su pueblo. Pero lo segundo, que es complejo de entender en este texto, es que Isaías dice, y puedes volver a la diapositiva anterior, Isaías dice que Dios vendrá, a la anterior, Dios vendrá con retribución y con pago. Dice aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Cada vez que Isaías menciona que Dios vendría con retribución y con pago, siempre está relacionado con un castigo. Dios traería castigo al pecado y a los pecadores. Dios traería un castigo tan grande, que Él mismo haría pedazos a aquellos que estarían en oposición a Él. Dios castigaría el pecado. En otra parte de Isaías dice literalmente que cuando Dios venga con retribución y pago, entonces derramaría su ira santa sobre los pecadores. Lo extraño de este texto es que Isaías dice que sí, Dios viene con retribución y pago, Dios mismo vendrá, pero luego dice que salvará. Así que viene con retribución y pago y al mismo tiempo viene con salvación. Y cuando venga con salvación, entonces habrá fiesta. Habrá fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Los ciegos verán, los mudos hablarán, los sordos, los cojos saltarán y todos cantarán alabanzas al Señor. Pregunta, hermano, ¿cómo derramaría su ira sobre los pecadores y al mismo tiempo traería gozo, alegría y salvación? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? La respuesta es muy sencilla: Cristo. Escucha bien. Aquel que abriría los oídos de los sordos, aquel que haría que el mudo pudiera cantar, ese mismo sanador tomaría sobre su espalda el pecado de todos nosotros. Ese mismo sanador bebería el cáliz de la ira santa y justa de Dios. Ese mismo sanador, como el cordero sin mancha, sería colgado en una cruz y suspendido entre el cielo y la tierra, levantaría su mirada hacia el cielo, como dice Juan, y con un gemido profundo pronunciaría el efata final: consumado es. Y cuando él pronunciara ese efata, los sordos tendríamos la capacidad de oír las maravillas de su ley, y los mudos cantaríamos alabanzas, y Él se gozaría en medio de nosotros con cánticos. Hermanos, en Cristo nuestros sentidos espirituales fueron abiertos. Hemos nacido de nuevo y ahora puedes comunicarte con Dios. Eras enemigo por naturaleza, la ira de Dios pesaba sobre ti, eras adversario, pero ahora
Tus labios están abiertos, tus oídos están abiertos, tus ojos pueden ver lo incomparable de la gloria y la majestad del Señor. Y ahora, y solo ahora, tienes nueva vida para disfrutar una comunión con el Señor. Hermano, Jesús ha venido para regalarnos nueva vida y para que tengamos relación y comunión con el Padre. El efata final fue pronunciado. El efata final fue pronunciado. Consumado es. Ha sido consumada la obra de salvación. Con toda seguridad, aquella multitud en Decápolis no era consciente ni de la milésima parte de la grandeza de su gloriosa declaración. Pero hoy tú y yo sí somos conscientes de esa declaración. Y podemos terminar diciendo lo mismo que dijeron ellos, maravillados de la grandeza del Señor, mirando a nuestro Mesías. Bien lo has hecho todo. Bien lo has hecho todo, Señor. Viniste, viviste de manera perfecta la vida que yo no podía vivir. Bien lo has hecho todo. Tomaste la muerte que yo debía morir en mi lugar. Bien lo has hecho todo. Y en un acto triunfante te levantaste de entre los muertos para sellar nuestra justicia ante el Padre. Bien lo has hecho todo. Y algún día Él vendrá, volverá con gloria y majestad, y podremos cantar por toda la eternidad al Cordero que pudo romper los sellos, al Cordero inmolado que es también el león. Bien lo has hecho todo. Gloria sea al Señor.